Bienvenido al Maná de hoy con el pastor José María Dútari. Aleluya. Quiero aprender, quiero vivir y quiero predicar todo el consejo de Yahweh. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Yahweh, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yohanan el Inmersor dijo: es necesario que yo mengue para que Él crezca. Es necesario que tú y yo seamos como aquel de quien dijo Yahshua que de entre los hijos de mujer no había nacido uno mayor que él. Y él dijo: es necesario que yo mengue para que él crezca, que tú y yo podamos menguar. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Yahweh, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Shalom a todos mis hermanos, muchas bendiciones en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Que el nombre de mi Padre sea sobre usted y sobre los suyos para que Él los bendiga y los guarde. Y que su espíritu de santidad venga sobre usted y los suyos para que se guíen conforme a su voluntad y a su propósito. Él dijo en Ezequiel 36:27 que iba a enviar de su espíritu a nuestros corazones para que andemos según sus leyes, sus ordenanzas y sus mandamientos. Hoy es lunes 4 de noviembre del 2019. Es el segundo día de la semana. Y en el calendario de la Torá es el día 6 del octavo mes hasta la puesta del sol del año 5990. Le damos pues la bienvenida al maná de hoy, esa palabra fresca que nuestro Padre pone en nuestro corazón para que bendiga nuestras vidas y bendiga la vida también de aquellos
que le escuchan en el mundo entero. De antemano le damos al Padre toda la gloria, toda la alabanza, todo el crédito, todo el honor por lo que esta palabra haga, por lo que ha hecho y por lo que está haciendo. Es maravilloso lo que mi Padre hace con su palabra verdadera. Aleluya. Y esa palabra que Él tiene para hoy es: no he rehuido anunciarles todo el consejo de Yahweh. El apóstol Pablo tenía una responsabilidad muy grande. Y él, como los otros, habían entendido que la responsabilidad de la vida, de la sangre de muchas personas estaba sobre ellos hasta que ellos se libraran predicando todo el consejo de Yahweh. No es predicar solamente una religión, no es predicar lo que a un grupo le agrada, dejar de predicar o de hablar lo que a otro grupo no le agrada. De eso no se trata. Pablo dijo: no he rehuido anunciarles todo el consejo de Yahweh. Es renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Todo el consejo de Yahweh es necesario que sea hablado, que sea predicado, que sea anunciado. Porque la gente tiende a ser especialista en algo. Unos quieren ser especialistas en algunas leyes, otros quieren ser especialistas en lo que sienten, otros quieren ser especialistas en algunas partes de la Biblia. Pero el apóstol Pablo dice: yo no he rehusado anunciarles todo el consejo de Yahweh. Y es necesario que tú conozcas todo el consejo de Yahweh, que yo conozca todo el consejo de Yahweh, para que yo viva todo el consejo de Yahweh y predique todo el consejo de Yahweh. Aquí habla el pasaje de Hechos capítulo 20, verso del 1 en adelante, sobre algo que pasó después de que Pablo, en el lugar donde estaba, predicaba contra la idolatría, predicaba contra el pecado, y dice que se levantó una gente y por más de 2 horas vociferaban: Artemisa, diosa de los Efesios, Artemisa, diosa de los Efesios. 2 horas, hermano. A Pablo lo querían despellejar, a Pablo lo querían descuartizar, porque Pablo predicaba todo el consejo de Yahweh. Él no estaba por agradar a los hombres, él estaba por agradar a Yahweh. Y así tenemos que ser cada siervo y sierva de Yahweh, cada hijo e hija de Yahweh en el mundo entero, predicar todo el consejo de Yahweh, no solo una parte. Dice la Biblia que después que se apaciguó aquel tumulto, Shaul mandó a llamar a los discípulos para animarlos y luego se despidió y salió para ir a Macedonia. O sea, nunca Pablo le dijo a los discípulos: miren, no vuelvan a predicar contra Artemisa porque si no van a tener la gente en contra, ¿no? Los animo a que sigan predicando la verdad, a que sigan yendo contra la idolatría, a que sigan yendo contra el pecado. Eso es lo que hizo Pablo. Dice que se despidió y salió para ir a Macedonia, pero mandó a llamar a los discípulos para animarlos. ¿Cómo lo estaba animando? Mire, tendremos que sufrir muchos padecimientos. Es necesario que a través de muchos sufrimientos lleguemos al reino de los cielos. Pero ustedes y yo prediquemos todo el consejo de Yahweh. Aunque lo que no le guste a la gente, eso también tiene que predicarlo. Dice la Biblia que recorrió aquellas regiones exhortándolos con muchas palabras y luego llegó a Grecia. Y después de estar allí 3 meses, los yauditas tramaron un atentado contra él, cuando estaba por navegar rumbo a Siria, de modo que decidió regresar por Macedonia. Si usted se da cuenta, nuestros hermanos judíos tenían una persecución montada sobre Pablo, pero no para acariciarlo o para darle un consejo. Querían matarlo, querían destruirlo. Ya en una ocasión lo habían apedreado hasta dejarlo muerto. Yo creo que fue así. Porque ellos no iban a apedrear a un hombre como Pablo, que ya le tenían ganas de hace tiempo, para dejarlo medio vivo. No, lo apedrearon hasta dejarlo muerto y lo sacaron a la parte de afuera de la ciudad para que se lo comieran los gayotes. Pero allá llegaron los discípulos, se hicieron alrededor de él y Pablo se levantó. Nuestro Mashiach, el maestro Yahoshua, hizo un milagro maravilloso en el apóstol Pablo, como también el que vamos a ver que hizo por medio de Pablo en este pasaje. Dice: después de estar allí 3 meses, los yauditas tramaron un atentado contra él, cuando estaba por navegar rumbo a Siria, de modo que decidió regresar por Macedonia. Usted sabe, hermano, que hoy en día hay mucha gente que predican para agradar a ciertos grupos. Unos predican para agradar a los mesiánicos, otros predican para agradar a los cristianos. Usted tiene que saber que si usted es siervo de nuestro Mashiach Yahshua, usted no puede agradar a los hombres. Usted tiene que agradar a Yahweh y predicar todo el consejo de Yahweh. Aunque a unos no les gusten, ese no es problema suyo. Usted predique todo el consejo de Yahweh. Y eso es lo que el Padre ha puesto en nuestro corazón.
Dice, lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas. Pero después de los días de los panes ácimos, navegamos desde Filipos y los alcanzamos después de 5 días en Troas, donde nos detuvimos 7 días. Hermano, hay ciertas cosas que en el Brit Hadasha, en el mal llamado Nuevo Testamento, no se acentúan como la observancia de las fiestas como algo predicado, porque esto era algo ya tácito en el pueblo de Israel. Y aquí se da usted cuenta que Pablo era un hombre respetuoso de las fiestas. Solo en este pasaje que vamos a ver hoy, Pablo está asistiendo a 2 fiestas y habla de que es su costumbre. Bendito sea Yahweh. Por eso tenemos que predicar todo el consejo de Yahweh. En estos días estamos predicando sobre las 7 fiestas de nuestro Padre. Predicamos también sobre el Shemini Atzeres, el último y gran día de la fiesta. Y luego dimos una enseñanza sobre lo que es el Halloween. Cómo el diablo ha tratado de poner sus fiestas para que el hombre deje de guardar las fiestas de Yahweh que lo santifican, para guardar las fiestas del diablo que lo tienen enredado, hermano. La gente celebrando Halloween, iglesia celebrando Halloween. Pero dentro de eso descubrimos nosotros, aleluya, o nos dio a entender el espíritu de santidad, que es lo más correcto, que el mismo 31 de octubre, el día peor de todos los satanistas, fue el día en que Martín Lutero fue a clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y todo el mundo cree que Martín Lutero es el reformador, el creador de la iglesia protestante. Eso es mentira y yo se lo puedo probar. Me puse a leer las 95 tesis de Martín Lutero. En ninguna dice no te harás imagen, no te postrarás ante ellas, no la honrarás. En 20 de esas tesis exalta al Papa de la Iglesia Católica. Hermano, esto es una mentira enorme. Por eso tenemos que predicar todo el consejo de Yahweh. Y mientras usted más se acerque a Yahweh y más se santifique, más sus ojos serán abiertos. Y yo le doy gracias a mi Padre por haberme hecho entender esto. Hermano, no existe tal cosa como la reforma de la iglesia protestante. Esa fue una reforma a la misma iglesia católica. Lo único que estaba en contra Martín Lutero era de las gulas papales. Era de las indulgencias que había que pagar. Eso es lo único que él estaba en contra. Pero en lo demás amaba, respetaba y seguía en su iglesia católica. Bendito sea Yahweh. Quiere decir que eso de que la reforma protestante es una farsa. Es un engaño, como dijo mi hermano Federico, hermano, ese era el plan B del diablo. Tenía la gente enredada en la iglesia católica y el que dice que sale de ahí y va para una parte donde es más Biblia, dice vamos aquí donde los protestantes, que están basados en ¿qué? En 95 tesis de un católico. Si esto hubiera sido de Yahweh verdaderamente, hubiera clavado los 10 mandamientos en la catedral de Wittenberg, no 95 tesis de un hombre. Esto prueba que lo único que él estaba haciendo, aleluya, era resolviendo sus problemas internos de su iglesia católica. Bendito sea Yahweh. Todo esto nos lo va a mostrar el Padre y nos va a hacer salir del engaño, de la mentira. ¿Ok? Dice, lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gayo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas. Pero después de los días de los panes ácimos, navegamos desde Filipo y los alcanzamos después de 5 días en Troas, donde nos detuvimos 7 días. Pablo y sus discípulos guardaban las fiestas. Bendito sea Yahweh. Ahora escuche esto. Hechos capítulo 20, verso 7. Es el único verso, el único. Atención a esto. Hechos 27. Es el único verso que usa la cristiandad para decir que los discípulos se reunían el primer día de la semana. Y está totalmente torcido y tergiversado. ¿Ok? Dice en esta versión, BIN, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para comer, Shaul comenzó a hablarles y como Shaul iba a marcharse, al día siguiente alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Ok? Voy a leérselos en la Biblia Kadosh. En la Biblia Kadosh, Hechos 27. Hechos, aleluya. Hechos 27 dice, en Mosai Shabbat, cuando nos reunimos para partir el pan, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto cuando dice aquí en el primer día de la semana?
eran las horas que seguían exactamente después de que el sol se ocultaba. Ellos celebraban el cierre del Shabbat juntos, y luego que se acababa el cierre del Shabbat, eso se llamaba Motzei Shabbat. Era en ese momento donde Pablo se reunió con ellos, porque si hubiera sido el domingo en la mañana, Pablo no predica hasta la medianoche, desde la mañana, y ahí Eutico se cae. Entonces, no, hermano mío. Pablo empezó a predicar después que el sol se ocultó. Entonces aquí se refiere exactamente al Motzei Shabbat. Ellos se estaban reuniendo, no el primer día de la semana a las 9 de la mañana para tener un culto, para tener una misa. Ellos se estaban reuniendo el primer día de la semana, era las primeras horas después que se ocultaba el sol en el Shabbat, que se llama el Motzei Shabbat. Ese momentito, allí estaban ellos reunidos. Y después que celebraron el Shabbat, pues comieron juntos. Eso es lo que quiere decir la Escritura. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para comer, Shaul comenzó a hablarle, y como Shaul iba a marcharse al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjate que dice, iba a marcharse hasta el día siguiente. Es razonable que aproximadamente desde las 7 de la noche, hablando en nuestro horario, 7:30 de la noche, Pablo extienda el discurso hasta las 12:30, 1 de la mañana. Pero no es razonable que Pablo empiece a las 8 de la mañana y termine a las 12:30 de la noche. Entonces hay que ver la palabra y las escrituras con claridad, como son realmente. Incluso en la Biblia, en la versión BIN, ya se lo muestro. Aleluya. En la versión BIN, Hechos 27 dice así: el primer, y entre corchetes dice, día después del Shabbat, cuando estábamos reunidos para comer. ¿Ve? De eso se trata. Ellos comían y se reunían después de la celebración del Shabbat. Eso es lo que hicieron. Y ese tiempo se llama Motzei Shabbat. ¿Okay? En la Biblia del Oso dice el primero de los sábados. ¿Ok? Entonces hay que ser cuidadoso con esto, porque por lo que dice la Reina Valera, tomaron entonces la decisión de decir que todos los discípulos se reunían el primer día de la semana, o sea, el domingo a las 9 de la mañana hace culto, o hace misa, o hacer qué sé yo. Y eso no es así, hermano. Esto fue que ellos comieron después de haber entregado el Shabbat ese día, y luego de comer, Pablo entonces empezó a ministrarles. Bendito sea Yahweh. Por eso dice, el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para comer, Shaul comenzó a hablarles, y como Shaul iba a marcharse al día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Bendito sea Yahweh. Gracias, Padre, porque queremos entender todo el consejo de Yahweh, vivir todo el consejo de Yahweh y predicar todo el consejo de Yahweh. Mire lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras. Dice en el verso 8, había muchas lámparas en el piso superior, donde estábamos reunidos. O sea, las lámparas no van a estar encendidas en el día, pero como era de noche, era oscuridad, pues estaban las lámparas en el piso superior, donde estábamos reunidos. ¿Ok? Y a cierto joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, lo había dominado un profundo sueño. Ese sueño no le va a dar a las 9:10 de la mañana, sino de repente, en la noche, ya después de un tiempo largo, ¿verdad? Entonces empezó el sueño a dominar a Eutico. Ese es para que usted vea que la Biblia está perfectamente relacionada toda y no se contradice en nada. ¿Ok? Y dice que este joven, ya vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y lo levantaron muerto. ¿Cómo estaba Eutico? Muerto. Aquí no dice que estaba aturdido, no, estaba muerto. Como yo estoy seguro que sacaron a Pablo también de la ciudad después de apedrearlo, hasta matarlo. Y lo sacaron para botarlo afuera de la ciudad. Los discípulos se hicieron al lado de él y Pablo se levantó. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre. Hermano, tenemos que creer usted y yo en los verdaderos milagros. Claro que se pueden resucitar los muertos, pero no en esos milagros mentirosos. Ahorita me pasó una hermana un video donde hay una señora que encoge un brazo y la misma señora supuestamente hacen el milagro de enderezarle el brazo en 3 iglesias diferentes en Nigeria. La misma actriz. Y en el mismo video ponen una señora que supuestamente la sana Guillermo Maldonado, y es la misma señora que también Edwin Álvarez había sanado en otra campaña. Solo que Benny Hinn, solo que en el momento en que sale con Benny Hinn, salen
con un sombrero como para que no se le viera mucho la cara, pero las pantallas enfocaron la cara y es la misma señora de aquel milagro. Entonces, esas son farsas. Esas personas no tienen temor de Yahweh. Pero como yo les he explicado que mi padre puso en mi corazón, una mala práctica no anula una verdad. Los milagros que habían en la Quejilá primitiva, en la primera asamblea, en los primeros discípulos, eran poderosos. Había resurrección de muertos. Los ciegos recibían la vista, paralíticos caminaban. Eran verdaderos, no eran falseados, ni eran forzados, sino verdaderos. Y esos milagros pueden seguir hoy, si tú y yo vivimos una vida sometida a nuestro Padre, en santidad, en integridad, y predicando todo el consejo de Yahweh. Fíjese usted que dice que vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y lo levantaron muerto. Pero mira lo que hizo el Chalí a Shaul, de los que tantas personas hablan mal. Dice, entonces Shaul bajó y se echó sobre él. Y al abrazarlo, dijo una palabra. No se alarmen que su vida está en él. Luego volvió a subir y empezó la comida y comió. Y después habló largamente hasta el amanecer. Aquí está otra evidencia. ¿Ok? Pablo predica, come después a medianoche, cuando se cae un tico, Pablo se le tira encima, dice que lo levantaron muerto, pero Pablo se le tira encima y ese hombre ni siquiera tuvo que ir a un hospital, ni si estaba quebrado, era un tercer piso, hermano mío, sino que se levantó y se echó sobre él y dijo una palabra, no se alarmen que su vida está en él. Luego volvió a subir y empezó la comida y comió y después habló largamente hasta el amanecer. O sea que siguió predicando esa noche y amaneció Pablo predicando la palabra. Entonces se fue. Y ellos llevaron al joven vivo y quedaron muy consolados por semejante milagro, hermano mío. Semejante papayazo que se dio ese hombre de un tercer piso. Shaul había decidido pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. ¿Por qué? Porque de serle posible se apresuraba para ir a pasar el día de la fiesta de las semanas, de la fiesta de Shavuot en Jerusalén. Aquí hay otra prueba de que Pablo en este solo pasaje está hablando de la fiesta de los panes ácimos y luego está hablando también de la fiesta de Shavuot, de la fiesta de las semanas de Pentecostés, que Pablo iba a observarla en Jerusalén. Es necesario predicar todo el consejo de Yahweh. Pablo era un hombre que predicaba sobre el poder de Yahweh, sobre la vida de Yahshua en él, sobre que Yahshua se formara en sus discípulos. Pero Pablo también predicaba el Shabbat, enseñaba con su ejemplo el Shabbat. Pablo también guardaba las fiestas, como dicen las Sagradas Escrituras. Dice, desde Mileto, Shaul mandó a buscar a los ancianos de la comunidad en Éfeso. Cuando ellos se presentaron, les dijo, ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia. Fíjate, Pablo está hablando de su testimonio. Este no era un hombre como los de hoy, que se meten en hoteles de 5 estrellas cuando van a predicar a otros países y ahí hacen de todo y después salen a predicar al día siguiente. Pablo hablaba de su testimonio. Dice Pablo, cuando ellos se presentaron, les dijo, ustedes saben bien cómo me he comportado con ustedes todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviéndole al maestro con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me vinieron por las acechanzas de los yauditas. Los yauditas, los judíos, tenían una persecución montada sobre Pablo para matarlo, no para darle un consejo. Verso 20. Y saben que no he rehuido anunciarles nada que les fuera de provecho y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a los yauditas y a los griegos acerca de qué, del arrepentimiento para con Elohim y la fe de nuestro maestro Yahoshua el Mashiach. Aquí está lo que Pablo predicaba. ¿Qué predicaba Pablo? Dos cosas. El arrepentimiento para con nuestro Elohim Yahweh. ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento de nuestro Elohim Yahweh? Tiene que ver con volverse a Él, con pedirle perdón por los pecados, con aceptar el sacrificio del Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, aceptar la sangre del Mashiach y ser limpio y empezar a guardar los mandamientos de Yahweh. Eso es lo que tiene que ver con el arrepentimiento de nuestro Elohim Yahweh. Son dos cosas que él predicaba. La segunda, que era que había que tener fe en nuestro Adón, Yahoshua HaMashiach. Pablo nunca dijo que por tener a Yahoshua ya usted no tenía que guardar ningún mandamiento. Nunca, jamás Pablo dijo eso. Y esta es la verdad que tenemos que predicarle al mundo entero, porque han torcido las Escrituras.
Y hay más gente llenando las iglesias que están enfiladas para destrucción eterna, para el infierno, que gente que realmente están salvas. Porque se le ha predicado una mentira, se le ha predicado un engaño. Y es necesario que tú y yo prediquemos y enseñemos todo el consejo de Yahweh. Pablo habló de dos cosas: el arrepentimiento para con Yahweh y la fe en Yahoshua, nuestro Mashiach. Eso es lo que dice Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aleluya. ¿Cuál es? Los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. ¿Se da cuenta cómo todo en la Biblia está entrelazado? No se contradice nada, todo está perfectamente unido. Y ellos tenían algo que usted y yo tenemos que alcanzar hoy en día. Eran de un mismo sentir, de un mismo pensar y hablaban una misma cosa. Estas mismas palabras las dijo el apóstol Juan. Dice Pablo, testificando a los yauditas y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Elohim. Y ese "y" significa que hay dos cosas que él predicaba. Arrepentirse para con nuestro Adón, para con nuestro Padre Yahweh Elohim, ¿verdad? Volvernos a sus mandamientos, a sus palabras, a sus Shabbat, a sus Muedim. Ese es el verdadero arrepentimiento. Pero además de eso, la fe en nuestro Mashiach, en nuestro Maestro Yahoshua. Aleluya. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. ¿Qué predicaba Pablo según este verso que hemos leído? Pablo predicaba arrepentimiento para con Elohim y predicaba la fe en nuestro Maestro Yahoshua el Mashiach. Había que volverse a Yahweh, aleluya, arrepintiéndonos de todo lo que ha sido pecado desde un principio, que es lo mismo que es pecado hoy en día. Y volvernos a la fe de nuestro Maestro Yahoshua el Mashiach. Ese era el mensaje de Pablo. Ese tiene que ser tu mensaje y mi mensaje. Arrepentíos. Ese fue el mensaje de Yahoshua el Mashiach. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora fíjense, dice Pablo, voy a Jerusalén con el espíritu encadenado, sin saber lo que me ha de acontecer allí, salvo que el espíritu de santidad me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan en prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo ministraba a Pablo, que el Espíritu Santo, que es el mismo Yahshua, con Pablo y con los hermanos de la Quejilá primitiva de la primera asamblea, le decía, donde quiera que iba, te va a pasar esto, vas a tener prisiones, pero tienes que pasar por allí. ¿Se da cuenta? Aleluya. Salvo que el Espíritu de santidad me da testimonio en una ciudad tras otra, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Maestro Yahoshua para dar testimonio de la buena noticia y del favor de Elohim. Pablo no estimaba preciosa su vida. Pablo sabía que él tenía un propósito, él tenía una misión en esta tierra y tenía que compartirla. Pablo estaba seguro de lo que él predicaba. Él llegaba a un lugar y si la gente no aceptaba el mensaje, no se ponía, ay, ¿será que estoy enredado? Me voy a meter en 4 días de ayuno para ver si me desenredo. Puede ser que los hermanitos judíos tengan la razón. No, Pablo no decía eso. Pablo sacudía sus vestidos y decía, ya no soy responsable de la sangre de ustedes. Y se iba de ahí. O sea, tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres que sabemos y entendemos lo que estamos predicando. Que conocemos y entendemos todo el consejo de Yahweh. Lo vivimos y lo predicamos. Bendito sea Yahweh. Mira lo que sigue diciendo en el verso 25. Ahora miren, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes he andado predicando el reino volverá a ver mi cara. Esto fue una noticia dolorosa y triste para ellos que después lloraron con el apóstol, se pusieron juntos de rodillas y oraron para despedirse. Dice, por eso les declaro en el día de hoy que soy inocente si alguno se pierde, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Yahweh. Atención a esta palabra. Pablo le está diciendo a ellos, yo no he rehuido anunciarles a ustedes todo el consejo de Yahweh, porque si alguno de ustedes se pierde, yo soy inocente, ya yo no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque ya les dije todo lo que tenía que decirles y ustedes están apercibidos. Si ustedes no quieren obedecer a Yahweh y ustedes se pierden, ya no es mi responsabilidad. No sé si usted capta el espíritu del apóstol en este momento. Algunos dicen que Pablo predica que ya los salvos son siempre salvos y nunca se pueden perder, pero eso no es lo que está diciendo aquí.
Pablo dice, por eso les declaro, le está hablando a los discípulos, en el día de hoy, que soy inocente si alguno de ustedes se pierde. ¡Wow! Porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Yahweh. Hermano mío, todos los que predicamos la palabra de Yahweh, tenemos que estar conscientes de que hay que anunciarle todo el consejo de Yahweh a la gente. Hay que hablarle de vivir en santidad y de apartarse del pecado, porque si no se pierden. Así lo dice el apóstol Pablo. Y si usted que me está escuchando, que hemos procurado siempre predicar todo el consejo de Yahweh, que hemos procurado predicar el arrepentimiento, que hemos predicado que usted puede vivir una vida en santidad. Si usted se pierde, ya eso no es responsabilidad mía. Porque usted ha escuchado. Usted tiene en su corazón el decidir por lo bueno o por lo malo. Desde el libro de Deuteronomio está así. Dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Tú decides. Yo te digo hoy lo que dice Deuteronomio, decídete por la vida. Decídete obedecer. Decídete apartarte de la inmundicia. Decídete apartarte del mundo. Olvídate que tú crees que porque prediques bonito y sepas muchas cosas, pero andas en otras cosas ocultas, que tú estás bien delante de Yahweh. No, no lo estás. Vive en santidad para que el mensaje que tú prediques sea fructífero. Aleluya. No haga daño, sino que haga bien a las personas. Bendito sea Yahweh. Mira lo que sigue diciendo el apóstol. Cuídense ustedes. Cada uno de ustedes que me está escuchando y yo mismo tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Pero mira lo que dice aquí. Y cuiden de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, los ha puesto como supervisores para pastorear la comunidad del Mashiach, la cual adquirió mediante su propia sangre. Hay gente para los cuales es muy fácil estar ellos solos, ellos apartados, pero no se preocupan por la comunidad que fue ganada por el Mashiach. Y nosotros tenemos que cuidar de nosotros, dice la Escritura, y de la comunidad en la cual el Espíritu de Santidad os ha puesto para pastorearles. Si el Espíritu de Santidad nos ha puesto para pastorearles, es porque el mismo Espíritu de Santidad nos va a dar las palabras, nos va a dar la forma y la manera para que sea Él mismo pastoreando a su pueblo. El mismo Yahshua pastoreando a su pueblo. Bendito sea Yahweh. Hermanos, los que estamos haciendo esto, verdaderamente puestos por Yahweh, aquí dice la Escritura, que es el mismo Espíritu de Santidad que nos ha puesto. ¿Dónde usted se va a dar cuenta de eso? En los frutos que usted va a ver. Bendito sea Yahweh por su palabra. Qué bello, hermano. Cuídense ustedes y a todo el rebaño sobre el cual el Espíritu de Santidad los ha puesto como supervisores. Hermanito y hermanita, tú que has ido creciendo con esta palabra, cuida al rebaño. Porque en la medida en que vayas creciendo en una palabra sana, aleluya, recibirás la dirección del Espíritu de Santidad para cuidar ese rebaño. Cuida a tu hermano, cuida a tu hermana. Aleluya. Exhórtalos a hacer el bien. Hay hermanos que de repente conmigo no conversan todo. Lo conversan con uno que otro hermano que ellos tienen escogido. Y si tú, hermano mío, tienes un poquito de crecimiento, cuida de esa persona. ¿Cómo lo vas a cuidar? Háblale de la santidad. Habla de la obediencia para que ellos puedan ser cuidados. ¿De qué hay que cuidarlo? De que sean echados al infierno. ¿De qué hay que cuidarlo? De que se pierdan. Aleluya. Porque Pablo viene hablando de eso anteriormente. ¿Ok? Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Dice, porque yo sé, escuchen lo que dice el apóstol Pablo, hermano. Y esto pasó en los tiempos de Pablo. Y esto sigue pasando. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que no perdonarán la vida del rebaño. ¿Qué necesitamos? Levantar un rebaño que sean todos discípulos de Yahweh. Por eso en esta obediencia, ese mandato que Yahweh nos dio de abrir, aleluya, esta quejilá, este grupo, esta misión que se llama ir y hacer discípulos. Nos mandó a ser discípulos para que no solamente seas un rebaño, aunque todos somos rebaños del Altísimo, de Yahshua HaMashiach, sino que nos llamó también para que seamos discípulos e hiciéramos discípulos, para que pudiéramos cuidarnos nosotros mismos y apenas vamos creciendo, cuidar al rebaño en el cual el Espíritu de Santidad nos ha puesto para que nosotros lo guardemos. Acuérdense lo que dijo Pablo. Pablo dijo algo muy claro, hermano mío. Dice, por eso les declaro en el día de hoy que soy inocente si alguno se pierde.
porque yo no he rehuido predicarles todo el consejo de Yahweh. Dice Pablo, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Por tanto, manténganse alerta. Recuerden que por 3 años, de noche y de día, no cesé de aconsejar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Elohim y al mensaje de su favor, aquel que tiene el poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. Hay personas que les gusta mucho oír hablar de cómo nuestros hermanos judíos hacen las cosas, y hay personas que se han vuelto expertos en eso. ¿Sí? Hay otros que les gusta hablar otro tema y se hacen expertos en eso. Pues nosotros no podemos dedicarle todo a un tema, nosotros tenemos que predicar todo el consejo de Yahweh. Y en esta restauración lo principal es la santidad. Él está restaurando santidad, integridad, está restaurando el verdadero amor entre los hermanos. Hay grupos de WhatsApp, hermano, que usted se mete y hay insultos y hay de todo. Hay burlas, hay bromas pesadas. Me han metido a varios grupos de cristianos, hermano, donde meten toda clase de porquería. Y me salgo porque siempre terminan pasando hasta películas pornográficas. Es una porquería, hermano. Y otros que dicen estar en la restauración se insultan, se vanaglorean. Es distinto a lo que el Padre quiere. La Biblia dice que seamos todos de un mismo sentir, de un mismo pensar. Y esto ha costado hacerlo, pero me gozo tanto de oír a mis hermanos en la hora de la verdad que están en armonía, que se aman, que se quieren, que se cuidan unos a otros. Esta es la verdadera labor del Espíritu de Santidad. Y eso no lo hace un hombre, eso lo hace solamente Yahweh. Porque si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es el mismo Yahoshua quien nos está pastoreando. Bendito sea Yahweh. Así que, hermanos, mantengámonos alerta, ¿sí? Recuerden todas las palabras que hemos hablado. Puede ser que llegue un día donde ya no haya ni asambleas donde reunirse, ni haya internet, ni haya nada de esas cosas, pero usted recuerde estas palabras y váyase formando y váyase haciendo una soldado firmes en la palabra de Yahweh. Porque no he rehusado predicarles todo el consejo de Yahweh. Abacados Yahweh, te doy gracias por esta palabra. Te pido que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva ya vacía, sino que riega los campos, y da pan al que come y semilla al que siembra, así sea la palabra que sale de tu boca. No vuelva a ti vacía, mi rey, sino que haga aquello para lo cual tú le enviaste y sea prosperada. Amén y amén. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Shalom Aleichem.